dibujo el triángulo. ¿Cómo dibujo el triángulo? Como puedo, cualquier triángulo. No hace falta que sea el triángulo más lindo de la vida. ¿Qué es lo que hago con ese triángulo? Y le pongo las medidas que me dice el problema. Si el problema me dice que uno de los lados mide 12x menos 8, se lo escribo en uno de los lados. El otro lado me dice que es x más 5, se lo escribo en el otro lado. Y el otro lado me dice que es 10x más 13. Lo escriben bien, no como yo que estoy poniendo cualquier cosa. 10x más 13. Una vez que yo más o menos hice ese planteo, ya me puedo orientar mejor con qué es lo que me da o qué es lo que me indica. Me dice que el perímetro es de 240 metros. Insisto con esto, acostúmbrense a esto porque más adelante, a futuro, en la matemática, año próximo y años siguientes, va a haber muchos de estos problemas en donde van a ser ustedes los que tengan que plantear la figura, van a ser ustedes los que tengan que dibujar, casi siempre son triángulos. Cuando empiecen a ver trigonometría, van a ver que se vuelven a usar mucho los triángulos y en muchos casos los van a tener que manejar ustedes para poder realizar y plantear ese ejercicio, ¿sí? Entonces acostúmbrense a hacer eso ustedes ahora. Una vez que yo tengo estos datos, ¿qué era el perímetro? Nosotros lo habíamos definido así como de forma muy sencilla, como la suma de todos los lados de una figura. Como ese perímetro es igual a 240, yo sé que si sumo todos los lados, me voy a quedar corto con el lugar, yo sé que si sumo todos esos lados, por más que estén escritos como ecuaciones, va a ser igual al perímetro. Como el perímetro ya me lo dieron, ya me dijeron cuál era el valor del perímetro, siempre recuerden que para que yo pueda plantear una ecuación, tengo que tener una igualdad, tengo que tener todo eso igualado a algo. También es muy común que cuando uno intenta plantear la ecuación, deja como todos los valores con X dando vueltas por ahí y no están igualados a nada. Y de repente surge esa pregunta de ¿y cómo despejo? ¿Cómo resuelvo? Siempre la ecuación tiene que estar igualada a algo, y ese algo a lo que está igualada, por lo general, siempre aparece en el problema, siempre aparece en el ejercicio. ¿Se acuerdan cuando hacíamos lo de los ángulos con los triángulos? Aparecía también esto de si lo igualo a 180, si lo igualo a 360. Dentro de lo que es la geometría hay muchas cosas para pensar y muchas cosas que relacionar, y por eso suele resultar difícil, suele resultar hasta molesto el ver la geometría en la escuela desde este lado, desde donde estamos planteando ecuaciones. Una vez que yo me preocupé y me ocupé de hacer bien el planteo, insisto siempre también con esta idea, el resolver la ecuación ya no es tanto el problema, porque suelen ser ecuaciones muy sencillas, no son ecuaciones que requieran mucho trabajo de parte nuestra ni que tengan mucha complicación. Ya suelen ser ecuaciones bastante más sencillas de resolver. Sumamos todos los valores de x, operamos con los valores de x. Si yo tengo 12x, 10x y una x más, ¿cuántas x's tengo? Tenemos 12, tenemos una más y 10. ¿Sí? 23 con la x. Para el otro lado del igual van a pasar los otros números, los otros valores con la operación contraria. El 8 va a pasar sumando, el 5 va a pasar restando y el 13 va a pasar restando. Siempre pasan con la operación contraria. Ese 23 que está con la x está multiplicando, para el otro lado del igual va a pasar dividiendo, 230 dividido 23 nos va a quedar 10. ¿Sí? A esta altura me voy salteando algunos pasos porque ya supongo que resolver una ecuación lo sabemos hacer y no hay muchas dudas de qué hice ni de cómo llegué al 10. ¿Sí? Una vez que averiguamos el valor de x, como suele suceder en estos ejercicios, lo que resta hacer es averiguar el valor de cada lado. ¿Cómo averiguo el valor de cada lado? Reemplazamos la x por ese valor que encontramos y vamos encontrando la medida o el valor de cada uno de los lados. Dice que calculemos el área de un rectángulo de 16 centímetros de altura y 102 centímetros de perímetro. ¿Sí? Dibujo un rectángulo. En ese rectángulo voy a poner los datos que pueda poner. Por ejemplo, me dice que
tiene 16 centímetros de altura el rectángulo. ¿Me brinda el valor de la base, de la otra medida? La altura va a ser la misma, me faltaría averiguar la base para plantear el tema del área, porque la fórmula de área del rectángulo es la base por la altura, pero me da la información del perímetro. Esto es lo que les decía hoy. A veces los problemas me confunden y me mezclan las dos ideas para que yo lo plantee de alguna manera. ¿Qué era el perímetro? El perímetro era la suma de los lados de una figura, ¿sí? Yo de este rectángulo conozco dos lados. Me falta averiguar un lado más. Ese lado que me falta averiguar, que va a ser la base, es lo que a mí me va a servir para poder calcular el área de ese rectángulo. Eso es lo que vamos a hacer. Como yo ya conozco el perímetro, el valor del perímetro, y dijimos que el perímetro era la suma de los lados de la figura, vamos a plantear eso. Si yo a este lado que no conozco lo llamo B de base, sé que el de arriba es igual, mide lo mismo porque es un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Eso que dijo Lucas. Yo lo voy a poner de la forma más sencilla. La suma de todas esas medidas me tiene que dar el perímetro, que es 102, ¿sí? La suma de todos los lados de ese rectángulo me tiene que dar 102, que es el perímetro. ¿Cómo despejo eso? Acá Y viene haces, una pregunta que, sí, Santi. sí, que, bueno, decir lo que vas a hacer porque te voy a decir cómo resolverlo, cómo yo lo resuelvo. Acá viene una pregunta que parece como media sencilla, pero por ahí no lo es tanto. Si yo tengo la letra B o tengo la letra X, ¿es lo mismo? ¿Es la misma ecuación? Sí. Sí. Si yo tengo la letra B, yo le puse la letra B por relacionarlo con la base. Si ustedes le quieren poner la X, porque ¿qué es lo que también pasa con esto? Cuando uno está, esto insisto, sobre todo pasa mucho en los exámenes. Uno está rindiendo el examen y de repente el profe se iluminó y en vez de usar la letra X que veníamos usando siempre, empezó a usar la letra, no sé, Z. Y de repente a mí me cambió todo y se me vino todo el mundo abajo porque en vez de la X está la Z y yo qué sé hacer. Yo sé resolver cosas con X, no sé resolver cosas con Z. Uno ve una ecuación, uno ve algo que no conoce, uno ve una incógnita, la resuelve de la misma manera, la plantea de la misma manera. De hecho, nosotros cuando definimos las ecuaciones, no las definimos como valores con X, las definimos como una igualdad que tiene un valor que yo desconozco, una incógnita. Esa incógnita podría ser cualquier letra y podría ser cualquier cosa, ¿sí? Uno por costumbre agarra y asocia la ecuación con la X. De hecho, ustedes cuando en algún momento si necesitan ir a un particular o algo y les preguntan qué temas tenés que ver, uno cuando tiene que ver ecuaciones le dice eso de la X. En el aula, cuando uno empieza a ver y les pregunta, ¿ustedes vieron este tema? Uno dice ecuaciones y por ahí dicen, no, no lo vimos, yo planteo una ecuación y la mayoría grita, ah, ¿eso con la X? Sí. Entonces uno lo tiene muy asociado a la letra. La ecuación no tiene que ver con la letra. Si es con la B o es con la X, hacemos exactamente lo mismo. ¿Por qué apareció 2B? Porque yo hice la suma, tengo una B más otra B, 2B. ¿Qué es lo que hice para que me dé 70? Los dos valores de 16 que están positivos del lado izquierdo, los pasé como negativos para el lado derecho. El 70, ese 2 que está delante de la B, lo pasé dividiendo para el otro lado, 70 dividido 2 nos quedó 35. Una vez que averigüé ese valor, no tengo que perder de vista lo que me pidió el problema. El problema me pidió calcular el área del triángulo, así que ahora que yo ya conozco la base, puedo reemplazarla en la fórmula y hacer la cuenta y encontrar el área de ese rectángulo. No pierdan de vista qué era lo que venían haciendo. También es muy común que uno se pone a resolver cosas y de repente se perdió en qué era lo que me preguntaban y qué era lo que estaba buscando y ya no sé más nada. Siempre traten de ser como lo más ordenados posible, si bien parece como irónico que yo les diga eso con todo el lío que armé en la pantalla, pero traten de ser los más ordenados posibles con el tema de qué datos me brinda el problema, qué es lo que tengo que encontrar. En algún momento yo les había planteado esta idea de poner en la hoja
por un lado los datos que tengo y por otro lado lo que yo quiero averiguar, como para que a mí también me quede claro como estudiante qué era lo que estoy buscando. Siempre vuelvo un cachito más arriba y me fijo qué era lo que me preguntó, qué era lo que tenía que buscar. Si no, a veces uno termina respondiendo algo que por ahí no era lo que me estaban preguntando, entonces le respondí mal en definitiva. Hice todo bien, pero respondí mal porque no era lo que estaba buscando.